Buenos días, hermanos, continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy estaremos en el capítulo número 6, que dice los sellos de título. Recordamos que Cristo era el único digno de tomar el libro de la mano de Dios y de poder abrirlo. A partir de este capítulo, el Señor Jesucristo empieza a abrir cada uno de los sellos. La iglesia está en el cielo, el Señor ya se la había llevado, y comienza un periodo de tribulación. Y vienen los juicios de Dios. Este periodo de tribulación es conocido como la semana número 70 de la profecía de Daniel, que van a pasar muchos eventos. Leemos Daniel 9, capítulo 24 hasta el 27, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Acá está determinado, el ángel Gabriel le estaba dictando a Daniel lo que iba a suceder en un periodo de 70 semanas. Se iba a terminar con el pecado, venían los juicios de Dios, se iba a concretar esa visión y las profecías, y luego ungir al Santo de los Santos, que es el Señor Jesucristo, en su segunda venida. Versículo 25 dice: sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Podemos ver en un gráfico las distribuciones cuando comienza a contar esas semanas, y hay un periodo de 7 semanas. Cada semana, cada día de la semana equivale a un año, o sea que 7 semanas son 7 años por 7, son 49 años, ¿sí? Cada semana son 7 años por 7, 49, y luego tenemos otro periodo, después que se reedifican los muros de Jerusalén, hasta la muerte del Señor Jesucristo, otro periodo de 62 semanas. Como lo pueden apreciar en el gráfico. Versículo 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Ahí matan al Señor Jesucristo cuando vino en carne a esta tierra. Y dice: mas no por sí, él no se quitará la vida, sino que lo matarán. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fue así. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí podemos ver también luego que hay un periodo que luego de la muerte de Cristo aparece la iglesia de Cristo, y por ese periodo se detiene el reloj de Dios, y luego cuando la iglesia es llevada a los cielos empieza a contar la última semana, la número 70. Acuérdense que vimos 62 más 7, 69, nos faltaba una, esa última semana, en la cual vamos a estar posicionados cuando estemos estudiando Apocalipsis. O sea que quedarían 7 años que se llaman de tribulación. Esos 7 años a su vez están divididos al medio, 3 años y medio y 3 años y medio de periodo, porque van a suceder distintas cosas. El primer periodo va a ser aparentemente bueno, y el segundo será totalmente catastrófico. Versículo 27 dice: y por otra semana, esta semana es la número 70, confirmará el pacto con muchos. Aquí aparece una persona, un príncipe, que es el anticristo, que hará un montón de cosas sobrenaturales, porque será guiado por Satanás, el diablo, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En ese periodo de cuando se lleva a la iglesia, se construye
el templo de Jerusalén, en el cual está en los planes de los judíos. Ya se han confeccionado sus prendas, sus utensilios, tienen todo el diseño, todo armado. Falta al día de hoy el lugar que está en este momento en ubicación en donde está la cúpula de la roca, que pertenece al grupo islámico, y entre ellos no hay paz. Pero este anticristo va a lograr que se haga en ese lugar, se construya ahí, y se comenzará a hacer el templo, se adorará a Dios ahí, el pueblo de Israel. Van a empezar a hacer sacrificios y las ofrendas, como era en la antigüedad. Pero a mitad de la semana se va a cortar eso. Podemos ver en el versículo 27, a mitad dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ya vamos a ver qué son las abominaciones. Ahí aparece la bestia. Y eso va a durar hasta que venga la consumación, que es la segunda venida del Señor Jesucristo, en que la destruye. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se van a derramar de mientras todos los juicios de Dios, que empezamos a verlos desde el capítulo 6 hasta el 19, cuando es la venida de Cristo. Van a ser todos juicios terribles. Ya empezaremos a verlo. En el capítulo 6 de Apocalipsis, el primer versículo, está Juan observando lo que está sucediendo en el cielo. Fíjense que acá Daniel está escribiendo una profecía, la cual es dictada por el ángel Gabriel. Pero aquí Juan tiene una posición mucho más privilegiada. Él está viendo lo que sucede, porque la primera palabra que vemos ahí en el capítulo 6 dice vi, y en cada versículo dice miré, vi, miré. Es decir, él es un testigo ocular de lo que está sucediendo ahí en el cielo y de las cosas que se van derramando sobre la tierra. Versículo 1 de capítulo 6. Vi cuando el Cordero, el Señor Jesucristo, que tenía el rollo en su mano y estaba todo sellado, abrió uno de los sellos. Abrió el primer sello. Uno es el primero. Y oí uno de los 4 seres vivientes. Si los podemos, acuérdense que había 4 seres vivientes enfrente del trono de Dios. A este es el número 1, como una forma de numerarlo. Dice: y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, con una voz potente: ven y mira. Versículo 2: y miré, dice Juan, y aquí un caballo blanco. Vamos a ver 4 caballos en distintos sellos. Del primero al cuarto de los sellos van a ser 4 caballos. Cada caballo de esos van a tener un efecto sobre lo que va a suceder sobre esta tierra. El primero es blanco. Aquí a no confundir, porque Cristo desciende en el capítulo 19 en un caballo blanco. Pero esta persona es un imitador de Cristo, pero está en contra de Cristo. Por eso se lo conoce como el anticristo. Ahí entra en escena. Hay aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Fíjense que tiene un arma, pero no tiene la flecha. Muestra el poder que tiene, pero él en realidad no viene con armas. Él usa la voz, la palabra, la elocuencia, la convicción. Y él es el que va a transformar a este mundo, el que lo va a captar. Lo va a llevar por mal camino, pero tendrá un poder tremendo sobre la gente de convencimiento. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Tenía una corona, esta palabra corona es estéfano, que quiere decir
de vencedor. No es que reina, no es una diadema, sino es una corona de una persona que gana en una competencia y salió venciendo, salió en triunfalista y para vencer. Y aparentemente va a vencer. Y lo vamos a ver en los capítulos subsiguientes, cómo va venciendo. Cuando veíamos la carta primera de Juan, veíamos que hablaba del espíritu del anticristo, que ya se iba gestando. El enemigo ya lo iba poniendo adentro de la iglesia. Y ahí Juan nos advertía que en el capítulo 2, 18, dice: hijito, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, sí, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Están saliendo gente en contra de Cristo. La palabra anticristo quiere decir en contra de Cristo, en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, en contra del que hace la voluntad de Dios. Todo lo que es de Dios, esa persona se va a oponer. Y existen muchos espíritus de anticristo que no nos damos cuenta, pero están en distintos lados. En el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 1, va comparando el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Y dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Son muy falsos estos que profetizan cosas que no son de Dios. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Un ejemplo de esto son todas las filosofías anticristianas que están dando vuelta desde lo más recóndito, en la educación de nuestros niños, en todos lados. En la escuela se enseña de la evolución, del Big Bang, cosas muy difíciles de creer. Ahí sí que se necesita fe para creer cosas tan insólitas, en vez de pensar que Dios creó todas las cosas. La evolución, no, Dios nos formó, no somos descendientes del mono. El humanismo, que somos nosotros y nada más, ahí entra todas esas religiones de la nueva era. El Islam no está en contra de Jesús, para ello Jesús no es Dios. El judaísmo tampoco, porque lo ha rechazado. El catolicismo pone cosas entre medio, santos, personas, mediadores, y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente en Cristo está la salvación. Cristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No puede haber otra persona, no hay una mujer entre medio, no existen otros mediadores. Bueno, testigos de Jehová, mormones, todos esos dejan de lado el lugar de Cristo. El materialismo, el ser uno solo, uno mismo, egocéntrico, el yo que domine la vida. Se predica la prosperidad en vez de predicar a Cristo. Y está en medio de las salvaciones, está en medio de las congregaciones, está todo ese espíritu anticristo muy escondido, muy sagaz, cosa de que nos aleje de Cristo, que no veamos la verdad. Pero a partir de ahora vamos a estudiar a la persona anticristo. Esa persona anticristo en la Biblia nos da muchos detalles. Ya Daniel lo venía demostrando cómo iba a ser. En Daniel 11:36 habla que él será un rey y que va a hacer su voluntad. No escucha a nadie, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Él es el más grande que todo. Y contra el Dios de los dioses hablará maravilla. Va a estar en contra de Dios. Va a prosperar hasta que sea consumada la ira. Va a prosperar hasta que Dios le ponga el fin.
porque lo determinado se cumplirá. Dios promete y cumple. Todo lo que estamos viendo en Apocalipsis vemos en el futuro el cumplimiento de Dios, y va a ser así. Pero Daniel acá lo está profetizando. En el versículo 37 da muchos detalles personales de esa persona. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Cuando dice el Dios, habla de Dios Padre. Y sus padres creían en Dios. Se entiende de que va a ser de origen judío, porque el Dios de sus padres han sido los patriarcas. Es Dios verdadero, pero él no va a hacer caso. Lo que sabe o aprendió de sus padres, él va a hacer todo lo contrario. Ni del amor de las mujeres. No tiene amor hacia las mujeres. O sea que vemos que tiene una inclinación sexual distinta. Este mundo, todo el homosexualismo está en auge. Antes era todo escondido, cada vez más liberal, y cada vez vemos que tiene más poder. No respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él será superior a cualquiera. Es ese personaje anticristo que está bajando ahí del caballo blanco. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Prefiere las armas, prefiere a los poderosos, que ese es su Dios. Ese Dios que sus padres no conocieron. Sus padres estaban ajenos a eso. Su padre verdadero, humano, no estaban con el enemigo. Y lo honrará al Dios de la fortaleza, a Satanás, que es su padre, con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más impugnables. Luego vemos que hace una alianza con el falso profeta. Construyen la bestia y el falso profeta le da vida, y ahí empieza a regir el mundo. Va a ser una alianza con otra persona también, totalmente nefasto, y sus fortalezas se van a ser inexpugnables. Y colmará de honores a los que le reconozcan. Le gusta que lo alaben, lo adoren, y él le da favores a toda esa gente, porque dice, y por precio repartirá la tierra. Le dará tierra a quien le adore, y quien no le adore le dará la muerte. Eso lo vamos a ver más adelante. El Señor Jesús ya estaba advirtiendo todo esto en Mateo 24, cuando empieza a hablar de las señales ante el fin. En el 24:3 dice, y estando sentado en el monte de los Olivos, el Señor Jesucristo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cómo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Le pregunta a sus discípulos, ¿cómo será ese tiempo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad, nadie os engañe. Lo primero que Cristo dice, una advertencia de los engaños, porque aquí empieza a entrar el engañador, Satanás, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Acuérdense que Satanás es un ángel de luz disfrazado. Es difícil de darse cuenta, él simula todo, y Cristo por eso dice, nadie os engaña, van a venir disfrazados en mi nombre. Pablo también lo venía advirtiendo en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice, nadie os engañe, lo mismo que el Señor Jesucristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La iglesia se va a ir perdiendo su fe, se va a ir enfriando, cada vez va a buscar menos a Dios, va a ser cada vez más débil, más endeble, y ahí es cuando es dominada. Entonces van a suceder esas cosas, y cuando venga esa apostasía que se ve en las iglesias, que la gente no tiene interés en las cosas de Dios, y se manifieste el hombre de pecado. Este hombre del pecado es este anticristo que estamos estudiando, el hijo de perdición. Esa palabra perdición
es apoleia, hijo de muerte, quiere decir, va a venir disfrazado, pero produce la muerte, traerá la muerte atrás. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Esa palabra inicuo, que la vamos a ver muchas veces, es anomo, es sin ley de Dios, desobediente a Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor Jesucristo en su segunda venida, con la espada de su boca lo destruirá y con el resplandor de su venida. Con tanto poder viene Jesús, descendiendo del cielo, vamos a ver el capítulo 19, con su ejército celestial a destruir a todo lo que se fue formando en la tierra en contra de él. Y el Señor reinará ahí por 1000 años. Inicuo, cuyo advenimiento, esa palabra advenimiento es parucía, que venida, presencia visible, es por obra de Satanás. Aquí aparece quién lo hizo ese inicuo. Satanás mismo es su padre, con gran poder y señales. Cuando dice esta palabra poder, es un hombre sumamente poderoso sociopolíticamente y económicamente. Y señales va a hacer cosas increíbles. Esta palabra es semeyón, que quiere decir que realizas cosas admirables, que fuera de todo entendimiento. Y prodigios también va a ser, esa palabra prodigio esteras, son cosas extrañas y ocultas, de ocultismo, adivinación, sobrenatural. Va a estar su fundamento también en todas esas cosas. Pero dice que esos prodigios son mentirosos. La palabra mentiroso es pseudo, falsos. Es decir, todo lo que hace es engañar. Y con todo engaño de iniquidad. Esta persona, ya vemos la característica de cómo va a proceder, pero sobre todo está en contra de las cosas de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2, 4 hasta el 7, dice: este hombre inicuo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Toda la persona que esté adorando a Dios, ya la iglesia no está, se fue, la llevó el Señor. El que quedó entró en este periodo. Podemos decir, como los cartelitos de sus ubicaciones, usted está aquí. Si usted está en el periodo de la tribulación, se va a tener que tener a las consecuencias de todo lo que va a venir a esta persona y a las plagas que van a ir siendo desencadenadas, todos los juicios que van a ir cayendo sobre esta tierra. Pero si no se adora a esta persona también lo destruirá. Hay dos opciones: o adorar a Dios o adorar a esta persona y luego a la bestia que construye. Porque esta persona, dice, quiere ser objeto de culto. Es tanto, dice, que se sienta en el templo de Dios. ¿Se acuerdan de que se iba a hacer el tercer templo en Jerusalén? Como Dios, él es Dios, se cree Dios y haciéndose pasar por Dios. Él va a ser el Dios de esta tierra. Imagínense, va a tener dominio de toda la tierra. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ya Pablo le venía advirtiendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. La misericordia de Dios, la iglesia, todo eso lo va deteniendo. Pero un día Dios, que es juez justo, va a decir basta y va a imponer sus juicios, sus castigos y los límites de cada cosa. Misterio de iniquidad, dice. Esto es lo que tiene preparado el enemigo para con la tierra y con la gente que esté en ese momento. Todo esto va a suceder luego del arrebatamiento. Fíjense en que si sacamos la iglesia del medio de la tierra, se van los buenos, es una forma de decirlos, porque en realidad son el pueblo santo de Dios. Ya la tierra en realidad es un caos, hay mucha inseguridad en todo el mundo,
cuanto más cuando no esté la luz del mundo, va a estar este mundo en tiniebla y se irá descontrolando cada vez más. Vemos países muy importantes, primer mundo, que le es incontrolable las manifestaciones, y si las cosas van peor, la inseguridad y el vandalismo va a ser peor. Se van a empezar a pelear todos contra todos, policías con el pueblo, y lo que menos va a haber es paz. Pero este personaje va a venir a poner una paz ficticia. En 1 Tesalonicenses 5:1, Pablo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo es? No se sabe, pero el Señor promete y cumple, y Él va a venir. Y cuando digan paz, que esta palabra es eirene, unir, juntar, y seguridad, esta persona va a venir con eso, traerá una paz y una seguridad, pero va a ser como un espejismo para la gente. Y lo va a lograr por un tiempo, hasta cerca de los 3 años y medio. Y después será un caos total. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Luego le va a venir el fin. Vemos palabras como nuevo orden mundial, es muy común, los países se quieren alinear todos. La palabra globalización ya hace muchos años que está, y que cada vez es más una realidad. Los medios tecnológicos, cómo va uniendo todo en la actualidad, es muy sencillo estar distintas personas, distintas partes del mundo conectados en el mismo tiempo. Esta internet, esta red que cada vez más gigante, que tiene más acceso a todos lados, ya lo dice su palabra. Cada vez hay más medios de comunicaciones, celulares, wifi, comunicaciones satelitales, fibra óptica, cada vez hay más velocidad, cada vez más fácil, y se van dando más las condiciones para que todo sea global, todo sea único. Vemos que un pequeño virus va destruyendo las economías mundiales. Cuando más será cuando sean los juicios que vamos a ver de Dios. Y esta persona va a tener el control de la economía, va a tener el control político, va a tener el control social, y va a tener el control religioso también. Todo va a uno, las religiones también van a uno, hacia el ecumenismo. Da lo mismo que se mezclen, ahí van a estar. Ya habrán hecho las paces los judíos con los musulmanes, y se mezclará el catolicismo con el budismo, con cualquier otra religión que se le ocurra. Será una verdadera ensalada. Cosas no mezclables se mezclarán. Total, todos adoramos a Dios, es una forma de decir, y esta persona va a ser su Dios. Pero hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. Va a tener todos los poderes en una persona. Eso es lo que Pablo dice, misterio de la iniquidad, que está en 2 Tesalonicenses 2:7. Y esta persona va a tener poder porque le va a ser dada por Satanás, el dragón, dice la palabra de Dios, que luego en el capítulo 12 vemos que el dragón es Satanás, el diablo. Dice la misma palabra de Dios, nos va a ir llevando a poder ir entendiendo cada palabra. Así que ahí lo vemos al anticristo. También vamos a tener que entender
cómo son los personajes. Este es el anticristo, el que estamos viendo, que va descendiendo acá del caballo blanco. Luego va a haber otra persona que también es bestial como él, que va a ser el falso profeta, que es un religioso que va a ser su asesor también, guiado por el diablo. Es una trilogía. Está Satanás, el anticristo y el falso profeta. Tienen 3 espíritus inmundos, dice en forma de rana, lo vamos a ver más adelante. Y entre el anticristo y el falso profeta genera la bestia. Y en el cielo tenemos una trinidad preciosa. Acá eran 3 espíritus inmundos, inmundo, pero en el cielo reina el Padre Celestial, que tiene el atributo de Santo, 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 y es una trilogía junto al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Y vamos viendo cómo se va a ir desencadenando. Aquí Cristo abrió el primer sello. Abre el segundo sello en el versículo 3 del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. El segundo ser viviente le dice a Juan que mire lo que estaba pasando. Versículo 4 dice: y salió otro caballo, color bermejo. Bermejo es rojo, un rojo vivo, intenso. Simboliza la sangre y el derramamiento de sangre, porque aquí vienen guerras. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La palabra esa de gran espada es el nombre de una espada que usaban los romanos, muy larga, que usaban desde arriba del caballo para matar a la gente de a pie. Se terminó la paz que prometía el anticristo. El Señor Jesús en Mateo 24, 6 y 7 dice: oiréis de guerras y de rumores de guerra. Y acá empiezan las guerras, en el segundo sello. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está muy lejos todavía el fin. Este es, él va a decir, el principio de dolores más adelante. Versículo 7 de Mateo 24 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se van a empezar a pelear, un país contra otro, un reino contra otro, el vecino con el vecino, así entre ciudades, guerras civiles. Será un caos. Se terminó la paz, se terminó esa seguridad que estaba sostenida humanamente. A este segundo jinete dice: se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Va a ser muy sangriento, las guerras son terribles, y esta va a ser peor, una guerra así de entre humanos, entre personas comunes, entre sí se empezarán a matar. Por eso tiene este color rojo sangriento el caballo. Cada caballo tiene un color que simboliza lo que va a suceder. Seguimos avanzando. Dice: versículo 5, cuando abrió el tercer sello, y oí al tercer ser viviente, siempre va coincidiendo el ser viviente con el número de sello, que decía: ven y mira. Aquí observa nuevamente, y es llamado también a que se ejecute ese juicio. Y miré, y he aquí un caballo negro. Aparece un caballo de color oscuro que simboliza el hambre. Se viene la noche, se dice popularmente. Está todo mal. De las guerras luego es muy común que venga hambre, porque están consumiendo para luchar y no se produce mientras se lucha. Entonces cada vez escasean más todos los elementos de primera necesidad.
Y dice, el jinete que montaba ese caballo negro tenía una balanza en la mano. ¿Por qué? Acá viene la racionar los alimentos. Van a ser pesados, van a darse así, de a gotas a cada persona. Es poco, entonces hay que redistribuir como se puede. Y oí, en versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Esa voz no viene de un ser viviente, sino que proviene de la zona del trono de Dios, que decía: 2 libras de trigo por un denario. Te va a trabajar todo el día para ganar 1 kilo de trigo. O 6 libras de cebada por un denario. Va a trabajar todo el día por 3 kilos de cebada. Cada cual verá sus necesidades. ¿Qué opción puede elegir? Si tiene un grupo numeroso a alimentar, y va a elegir darle menos calidad y más cantidad a los suyos. Va a ser un momento de muchísima escasez. En la palabra de Dios podemos ver en distintos lados hambre. En 2 de Reyes 6:25 vemos que estaba sitiada una ciudad y cómo se estaban muriendo y lo que pasaba adentro y lo que vendían para alimentarse. Es tremendo, ¿no? Léalo, 2 de Reyes 6. En Hechos 11:28 también vemos otra situación de que se profetiza hambre. Es feo estar con hambre. Y todo eso lleva a debilidad, a enfermedad, a no tener defensas. Y se abre el 4º sello. Pero fíjense que antes, dice, cuando termina el versículo 6, dice: pero no dañes el aceite ni el vino. O sea que los pudientes en sus búnkeres van a tener cosas guardadas, van a vivir una vida todavía de privilegio. Se van separando mucho más las clases sociales, mucha pobreza, y algunos se darán sus gustos también. Versículo 7. Cuando abrió el 4º sello, aquí está Jesucristo desatándolo, oís la voz del 4º ser viviente, eran 4 seres vivientes, que decían: ven y mira. Y miré, dice Juan, y aquí un caballo amarillo, y que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Ese color amarillo, en el original dice cloro. Cloro es amarillo verdoso. La persona muerta va tomando ese color, ya deja de ser rozagante con colores de vida, se torna ese color amarillo. Viene muerte con su guadaña cegando. Fíjense que han pasado por la guerra, han pasado por el hambre, por enfermedades, y ahora la muerte va cortando las vidas. Y atrás viene el Hades, que es el lugar de los muertos, juntando los cadáveres. Van trabajando constantemente. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Usted imagínese la cantidad de habitantes que hay en la tierra en este momento, o cuánto habrá cuando suceda eso. Tenemos varios miles de millones de personas. La 4ª parte de ese número es la que muere. He sacado cuenta y lo he comparado con la pandemia que tenemos ahora, y me daba un número muy pequeño, me daba 0,00019. Ese es el porcentaje de los que han muerto por este COVID-19. Pero ahí van a morir, imagínense, aproximadamente 2.000 millones de personas cuando sucedan esos sellos de juicios. Luego, a medida que vamos a ir estudiando la Biblia, nos va narrando cuánta gente va muriendo. Podemos ir sacando la cuenta de cuántos van quedando. Así que a la muerte y al Hades se les fue dada la potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí aparecen las fieras de la tierra.
Hay varios versículos en el Antiguo Testamento que van narrando de estos 4 juicios. Uno lo puede ver en Jeremías 15:3, en Ezequiel 5:12 y en Ezequiel 14:21. Ezequiel 14:21 dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto más yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Acá lo está diciendo. Iba a mandar espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Ya hemos visto la espada y el hambre, y las fieras y la pestilencia. Dios la ha usado también en el Antiguo Testamento. Vemos que usó langostas en Éxodo 10, serpientes ardientes en Número 21:6, avispas en Éxodo 23:28 y Josué 24:12, usó leones en 2 Reyes 17:25, osos en 2 Reyes 2:24, plaga de insectos en Joel 1:4. Pero Dios hizo al hombre para que señoriese sobre las animales, los domestique. Eso lo podemos leer en el Salmo 8, en el versículo 6 y 7 dice: le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Pero aquí los animales van a ser usados para Dios. También habrá hambre en ellos, y también atacará a los seres humanos, que no tendrán cómo defenderse. Vemos juicios terribles que se están viniendo a la persona que no aceptó a Cristo en su momento. La palabra de Dios dice: el tiempo aceptable es hoy. ¿Lo vas a rechazar? ¿Querés pasar ese periodo que viene, que va a ser terrible? Vas a perder tu vida o va a ser del enemigo. Pero el momento de gracia es ahora. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte la vida eterna. Dios no vino para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te quiere salvar. Dios quiere que le entregues tu corazón, que lo aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y Él te dará la verdadera paz aquí en la tierra, te hará un hijo suyo, y un día te vendrá a buscar y te librará de ese día de ira y de juicio que Él ya prometió, que ya está en su conocimiento, en su sabiduría, y que se realizará. Que el Señor te ayude a tomar decisiones sabias y que lo busque como tu único Salvador. Y a ti, hermano, que tienes a Cristo, que tú conoces la palabra de Dios, que conoce todo lo que vendrá, no te mueva a salvar a las almas, a llevar el plan de salvación a los demás, o te lo guardas solo para ti. El Señor, cuando deja esta tierra, dice: id y haced discípulos por todo el mundo. Eso es lo que nos pide el Señor. Que el Señor te bendiga. Seguiremos luego con el resto de los sellos. Muchas bendiciones. Amén.